El occidente colectivo está desmoronándose y su desespero queda cada vez más en evidencia. Una afirmación medio grandilocuente, pero pasaremos a explicar por qué. Atemos algunos cabos para ver cuán hilvanados están estos hechos, por más que se nos presenten en términos mediáticos o comunicacionales como hechos aislados. Desde su llegada al poder, su segunda llegada al poder, o en realidad desde su primera, Donald Trump creyó que la implementación de aranceles resolvía el problema o podía ser algo para ayudarlo a resolver el problema de la deuda interna que tiene Estados Unidos, generando por las anteriores administraciones. Y esto prácticamente sin control, más allá de que el Parlamento o las cámaras en Estados Unidos siempre ponían un control, ese techo siempre se iba corriendo para arriba y la deuda fue cada vez más grande. En un contexto de globalización donde Estados Unidos saca sus empresas por mano de obra en un primer momento, pero después por conveniencia, muchas de sus empresas o de industrias Made in Estados Unidos terminaron mudándose a otros lugares, sobre todo a Asia. Y ahí es donde empieza a resurgir o a surgir la potencialidad de China como fábrica del mundo. En todo ese contexto, Estados Unidos seguía endeudándose, seguía utilizando las guerras como mecanismo para solventar y para seguir alimentando esa maquinaria, hasta que llegó un momento en que la deuda no le dio para más. No le está dando para más. Donald Trump, decíamos, creyó que una salida era poner esos aranceles para tratar de nivelar las cuentas públicas. No solo no resolvió el problema, o no lo está resolviendo, sino que generó muchos otros. Y esto lo decimos, en el primer mandato de Trump le sirvieron o intentaba frenar la carrera tecnológica o frenar a China en el avance y desarrollo en tecnología. No solamente no le sirvió, sino que China potenció aún más su rol dentro de el desarrollo a futuro. Viendo cosas hoy, que si las googlean y buscan, China ha hecho cosas impresionantes en materia tecnológica y de infraestructura. Tampoco frenó la influencia de China como uno de los socios comerciales más grandes del mundo. Si uno ve un mapa de 2014 y uno de hoy o de 2024, antes estaba balanceado entre pintado de rojo si era China o pintado de celeste o de azul si era Estados Unidos. Hoy el mapa es prácticamente rojo en términos de socio comercial o de la comparación entre unos y otros. Tampoco frenó el desarrollo, como decíamos, tecnológico y las famosas sanciones económicas o, en realidad, medidas coercitivas unilaterales e ilegales que no fueron implementadas solamente para con China, sino a Rusia, a Irán, a Cuba, a Venezuela, no produjo que esas economías colapsaran. Sí las debilitó, sí las golpeó muy fuerte. Quizá la que más conoce eso es Cuba por la cantidad de años que hace que viene siendo sancionada y bloqueada por Estados Unidos. Pero parece que logró lo inverso. Rusia se fortaleció. Irán encontró o busca otros mecanismos. Venezuela llegó a un punto, pero empezó a recuperarse. Pese a su poca efectividad y a generar más problemas que soluciones, ahora Trump insiste. Ahora trata de meter a Brasil en esa carrera. A ese selecto grupo de países que van a tener más de un 50% de aranceles para exportar productos hacia territorio estadounidense. ¿Qué pretendía generar o qué pretende generar? Aleccionar. Sancionar a Lula por haber organizado la cumbre de los BRICS, por ejemplo, por plantear la creación de una moneda alternativa al dólar para el comercio internacional, o por lo menos para el comercio entre los socios de los BRICS.
y un montón de otras cosas de esa naturaleza. Lo de Bolsonaro es una excusa para la tribuna. Estas sensaciones o estas sanciones y aranceles, recargados ahora, no son solo contra el BRICS, son contra todo el mundo. No solo es difícil que cumpla el objetivo, que al parecer tiene, muy probablemente genere un efecto contrario al buscado. Y es que muchos más países busquen alternativas. Y el BRICS se presenta como una alternativa. Esta semana se daba a conocer que Rusia y la India están trabajando para vincular sus sistemas de pagos a nivel internacional. El UPI es el de los indios, el SPFS es el de los rusos, y sus sistemas de tarjetas, que su Rupay es el de la India y Mir es el de los rusos. Sin Visa, sin Mastercard, sin sistema SWIFT. Un ejemplo de tantos de cómo ese denominado sur global está buscando alternativas que no dependan del dólar ni sean plausibles de bloqueos o de sanciones. Y ahí está el elemento clave. Y si hablamos de bloqueos y de comercio, estamos hablando también de rutas. Lo hemos mencionado mucho en este programa. Rutas como las que significan los famosos corredores económicos, que hemos analizado en más de una oportunidad en este programa. Uno de ellos, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que unifica a Rusia con Azerbaiyán, Irán y la India, donde Irán juega un papel fundamental. Es uno de los que más hemos mencionado, pero no es el único, y si bien no es la primera vez, en esto resulta llamativo que en estas semanas se hayan provocado tensiones entre Azerbaiyán y sus dos socios en este proyecto, o dos de sus socios en este proyecto, en el norte con chisporroteos con Rusia, porque Rusia hizo una redada y detención masiva de lo que sería la mafia azerí y sus asociados en territorio ruso. Esto generó un revuelo y un cruce de tensiones. Y en el sur de su país, que limita con Irán, porque al parecer algunos de los drones que fueron utilizados para el ataque que dio inicio a esos 12 días de guerra con Israel, parece que salieron, o algunos vienen denunciando que salieron desde Azerbaiyán. De confirmarse este hecho, ¿a cuánto estaríamos de volver a preguntarnos si en realidad la muerte del ex presidente Ibrahim Raisi y del anterior canciller no fue un asesinato del Mossad? Porque venía de la frontera con Azerbaiyán. Y fue el único de 3 helicópteros que se cayó. Y tal como mencionamos semanas anteriores, las agresiones de Israel a Irán se dieron en el contexto en el que este último toma un rol cada vez más estratégico, sobre todo en Asia Occidental, y sumándose como un engranaje clave en diversos acuerdos de asociación con China, pero sobre todo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde Irán termina siendo un pasaje importantísimo de esa ruta o de esas proyecciones. No hay que perder de vista, y esto lo decíamos también, que la agresión del sionismo contra los persas se dio tan solo unos días después de que llegara uno de los primeros cargamentos desde China a Irán, en un tren que conecta directamente a un país con otro, pasando por otros 3 países de Asia Central: Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, si no me falla la memoria. Parte de las nuevas rutas que, si bien podrían ser alternativas a las rutas marítimas,
y a las posibles complicaciones y dependencias que tiene China, sobre todo del estrecho de Malaca, tiene como una alternativa ahí, aunque hay muchos desafíos todavía porque es más caro, porque está sujeta a sanciones, etcétera, etcétera, pero ahí se ve una tensión de cómo también está vinculado el ataque con la ruta comercial, con esta ruta comercial, con este corredor. Y si hablamos de estrechos, mencionábamos el de Malaca, el de Bab al-Manda, entre Yemen y Djibouti, y el de Hormuz, entre Omán e Irán, son otros dos que hemos mencionado también bastante en el último tiempo, sobre todo con la agresión israelí a Irán. Están en el ojo de la tormenta. El primero porque está bloqueado por los yemeníes de Ansarolá a toda nave que vaya a puerto del ente sionista de Israel, y ahora le sumaron también a todo aquel naviera, a toda aquella empresa naviera que represente intereses norteamericanos o que transporte mercadería norteamericana. Esto en solidaridad con Palestina. Y el otro estrecho, el de Hormuz, que se puso en tensión una vez que Israel y luego Estados Unidos atacaron a Irán, con la posibilidad de que Irán cierre ese estrecho y el descalabro que eso podría generar en términos económicos a nivel global. Y en esto habría que preguntarse si entre las razones por las cuales se metió Pakistán a jugar en esas tensiones, no hay algún otro elemento que tenga que ver que nos estamos perdiendo en esa foto de un video más largo. ¿Por qué? Porque comparten una provincia, una región, el Baluchistán, que tiene organizaciones separatistas, algunos la llaman terroristas, otros la llaman de liberación nacional, depende desde qué ángulo lo miren, pero hay un problema compartido ahí, un foco de posible desestabilización. Y ese vínculo se puede leer desde otro lugar con el vínculo que ambas naciones tienen, buenas amistades, como contrapeso, contrabalanza a las buenas relaciones que tienen India e Israel, en donde, por ejemplo, Irán detuvo a muchos indios que estaban siendo espías de Israel en territorio iraní. Y a eso se podría sumar otra arista, los aviones chinos J-10C que utilizó Pakistán y que puso en ridículo a los Rafales franceses usados por la India en el último altercado que tuvieron, chiporroteo que tuvieron en la región de Cachemira, hace algunas semanas atrás. Y la ahora posibilidad de que China suministre esos mismos aviones a Irán para renovar su flota de aviones. Y si uno lo empieza a relacionar, ve que hay tensiones y juegos, y hay movimientos de un lado y del otro, y hay intentos de obstaculizar y hay intentos de sortear determinadas trabas de un lado y del otro. Y como ya lo hemos mencionado, Irán es parte del eje de la resistencia, es una parte emblemática, eje al que obviamente Occidente detesta, sobre todo Estados Unidos le ha generado más de un dolor de cabeza. Y ahí lo volvemos a relacionar con otra cosa que pasó en la primera administración de Donald Trump, que fue el asesinato o la autorización del asesinato del general Soleimani iraní, que era el que estaba organizando a todas las facciones del eje de la resistencia. Y también por eso, capaz que hay que preguntarse por qué Estados Unidos dejó que el sionismo asesinara a Hassan Nasrallah y a la cúpula de Hezbollah en el Líbano. O por eso mismo podríamos decir que junto con Turquía y Qatar, Israel y Estados Unidos financiaron y armaron a las hordas de al-Yulani que derrocaron a Bashar al-Assad en Siria, un país clave del eje de la resistencia, que ahora también se convierte en una disputa entre dos de esos jugadores que además tienen intereses en que se implemente un acuerdo
que ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, que es el IMEC, por sus siglas en inglés, India, Medio Oriente, Europa, que compite directamente con el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Y si hablamos de desestabilizaciones e intromisiones de terceros países, ni que hablar de la periferia de Europa, donde, como lo hemos mencionado en más de una oportunidad, empezaron a crecer las tensiones, sobre todo lanzadas desde el occidente colectivo hacia aquellos países o aquellos proyectos políticos que critican la guerra en Ucrania y critican que esa guerra siga sosteniéndose. Ahora aparece Moldavia como el país emblemático, pero antes pasó con Rumania, con Georgia, con Serbia, con Eslovaquia. Nada muy distinto de lo que está haciendo actualmente la Unión Europea con Armenia, prometiéndole el oro y el moro bajo el auspicio del proyecto Global Gateway y del Acuerdo de Asociación Integral Reforzado, el CEPA, que pretende hacer inversiones o supuestamente inversiones en el país, y que el presidente Pashinyan acepte esas dádivas y termine convirtiendo de alguna manera a su país en una especie de ariete, un nuevo ariete, para desestabilizar a cualquiera de sus 4 vecinos. Azerbaiyán a su derecha, si lo miramos de frente. Georgia arriba, Turquía a la izquierda, Irán abajo. Y Rusia también por ahí, al ladito. Y ya volviendo a los corredores, veremos que las agresiones, las sanciones y la escalada diplomática entre Washington y Brasilia también responde a que Lula y Xi Jinping en la última cumbre de los BRICS firmaron un proyecto para construir un tren interoceánico que atravesaría todo Brasil y conectaría el Océano Atlántico con el Pacífico, llegando hasta el puerto de Chancay en Perú, puerto con financiamiento chino. Es una constante y una permanente puja entre el occidente colectivo en decadencia y con la cara de Trump, de von der Leyen, de Macron o de Merz, y un sur global complejo de entender, que tiene distintos intereses, que busca la multipolaridad como algo común, que está en ascenso, y que se le puede poner la cara de Xi Jinping, de Vladimir Putin, de Khomeini, del Ayatollah Khomeini, de Lula, de Modi, y muchos otros que empiezan a acercarse a ese otro polo. Es un tire y afloje constante en esto que Alfredo Jalife caracterizó en las últimas semanas como la primera guerra mundial de desinformación. Por eso, como siempre decimos, no hagan caso omiso al ruido taladrante y estéril de los más media occidentales. Busquen, indaguen, chequeen, contrasten. No crean esto que están escuchando. Chequéenlo. Contrasten la información. Porque como en toda guerra, la primera víctima es la verdad.